Esto es una grabación para el curso de Informática Básica del Centro Provincial de Formación Profesional número 14 de la ciudad de Toay, La Pampa. En el día de hoy vamos a estar viendo algunos temas que quedaron por ver de la clase anterior en cuanto a búsquedas en Windows. Vamos a ver luego un poco de papelera de reciclaje y finalmente vamos a ver los programitas contenidos en el menú accesorios de Windows. Bien, vamos a abrir nuestra carpeta de siempre donde tenemos todos los documentos. Y bien, la clase anterior, si no recuerdan, estuvimos haciendo búsquedas por nombre, búsquedas por palabras, incluso búsquedas con caracteres especiales como es el asterisco, el cual poniéndolo en algún lado de la búsqueda nos retomaría todos aquellos documentos, todos aquellos archivos que cumplen una determinada condición. Es decir, si yo pongo asterisco.doc, fíjense que me va a traer todos los archivos relativos con extensión .doc. Si yo pusiera asterisco.jpg, me trae todos los archivos de extensión JPG en esa ubicación. O sea, bien. Habíamos dicho que podíamos buscar por palabra clave. Fíjense que me trae todas las fotos. Y todo lo que probablemente tiene en su interior foto. Mismo podríamos decir asterisco.fot y traería algo muy similar. Bien. Hoy quería ver el tema de los filtros que pueden agregar durante una búsqueda. Vamos a... Fíjense que cuando yo pongo ahí el cursor, me aparecen unas opciones, fecha de modificación o tamaño. Entonces yo podría decirle que traiga los archivos con la palabra foto y que la fecha de modificación nosotros podríamos elegir, fíjense que hay un calendario, podríamos elegir alguna fecha en particular, de alguna foto en especial. Si ustedes recuerdan la fecha en que se creó esa foto, más que bien que se creó, que se modificó una determinada imagen, podrían buscarla por ahí. O tiene subopciones más amplias de búsqueda en el sentido de buscar por la semana pasada, al principio de este mes, al principio de este año, al principio de esta semana. Si nosotros, fíjense que seleccionamos la semana pasada, nos trae solo un documento. ¿Se ve? Bien. Si nosotros le ponemos fotos del, por ejemplo, 11 de mayo, ponemos Enter, fíjense que me trae todo lo relativo, las modificaciones, vamos a ver los detalles. Fíjense que la fecha de modificación del 4 del 5. De nuevo, foto. La fecha de modificación dijimos que era el 4. Y me trae esas. Nosotros hicimos el 14. Fíjense que no hay ningún elemento que coincide con el criterio de búsqueda, porque probablemente el día 14 no hubo modificación de fotos. Vamos a seguir trabajando con las fotos. La semana pasada, ya lo habíamos probado. Fotos, fecha de modificación,
ayer. Bueno, y ayer, 25 del 5, yo modifiqué una imagen. Bien. El otro posible filtro podría ser también, fíjense que hay una opción de tamaño, en donde, bueno, nos dice si es un tamaño de 0K, vacío, minúsculo, pequeño, mediano, grande, enorme, gigantesco. Y en donde cada una de estas divisiones de categoría de tamaño tenemos de 0 a 10K, de 10 a 100K, de 100K a 1 mega, de 1 a 16 megas, de 16 a 128 megas o más de 128. Dependiendo de lo que quisiéramos buscar, por ejemplo, seleccionamos tamaño mediano de 1 a 100K y fíjense que mediano era de 100 a 1 mega. Nosotros tenemos el archivo que es de 940K, entraría en ese rango de mediano. Si dijéramos de minúsculo, de 0 a 10, fíjense, de 0 a 10 tenemos 3 fotos. O suponiendo enorme, a ver si tenemos alguna foto enorme. No, no tenemos fotos enormes. Por tanto, la búsqueda no arroja resultados. Y grandes, sí, hay un documento que probablemente tiene la palabra foto y está pesando 2700 KB, unos alrededor de 2 megas. Bien, de esa manera ustedes podrían aplicar filtros de búsqueda en cada cosa ¿cómo es? Que busquen. Bien, eso es lo que había quedado pendiente en el sentido de búsquedas de la clase anterior, donde, bueno, como ya mencionamos, estuvimos buscando distintos tipos de archivos, por nombre, por extensión, por grupo de archivos, grupos de extensiones y demás. Como siempre, les menciono, alguna duda que tengan, cualquier duda que les surja, bueno, pueden consultarme por el grupo de WhatsApp que tenemos, al correo electrónico o simplemente en las clases virtuales que estamos tomando una vez por semana por el momento, me pueden consultar y bueno, la resolvemos. Vamos a seguir con papelera de reciclaje. Vamos a minimizar esto. Vamos a arrastrar ahí. Bueno, este es el famoso icono de la papelera de reciclaje. Fíjense, yo accedo con un doble clic. Es muy similar a otras, tipo el explorador de Windows que hemos estado viendo. Pero bueno, tiene opciones en particular o acciones en particular, las cuales vamos a ver a continuación. Bien, vamos a maximizar la carpeta del curso. Vamos a ordenar un poquito acá. Bien, vamos a crear un par de archivos. Prueba 1. Prueba 2. Prueba 3. Recuerden, creábamos con el botón derecho secundario sobre la parte blanca y vamos a Nuevo y Documento de texto en este caso. Podría ser cualquier cosa, pero bueno, es una manera de crear documentos. Yo estoy creando todo archivos TXT y la otra manera era ir yendo a Archivo, Nuevo, Documento de texto. Podríamos crear cualquiera de estas opciones. Bien, vamos a seguir creando. Prueba 5. Vamos a crear una carpeta, botón secundario, nuevo, opción carpeta. Vamos a ponerle prueba 6. Y vamos a ir a archivo, nuevo, nuevamente carpeta, prueba
7. Bien, con eso más o menos estaríamos. Bueno, la idea es eliminar archivos y que ustedes vean lo que sucede y la posibilidad que nos otorga la papelera de reciclaje. Bueno, vamos a seleccionar un archivo y con la tecla suprimir de la máquina, del teclado, la tecla suprimir se ubica generalmente por arriba de la tecla Enter. Arriba hay una que es el Backspace, la tecla para borrar. Y arriba o por esa zona tenemos una tecla que está denotada con SUPR, supr, o suprimir. Con esa tecla, si nosotros la presionamos, Windows nos va a preguntar si estamos seguros de mover este archivo a la papelera. ¿Qué implica esto? De que si nosotros presionamos esa tecla, servirá para eliminar el archivo que no usemos. Que hemos decidido que ese archivo ya no nos sirve o no está ocupando lugar en la máquina y deseamos borrarlo. Como hicimos recién, seleccionamos el archivo, apretamos la tecla, Windows nos avisa si estamos seguros y en caso de que estemos seguros, presionamos sí. En caso de que nosotros hayamos seleccionado el archivo que no corresponde o erróneamente hicimos clic en algo que no corresponde eliminar, le ponemos no y el archivo sigue estando. Quiero que presten atención en cómo está el icono de la papelera en este momento y cómo va a pasar a estar el icono de la papelera cuando yo le ponga sí. Fíjese que el icono de la papelera cambió, es como si fuera un cesto de papeles lleno, y adentro de la papelera tenemos prueba 1. Bien, vamos a eliminar ahora prueba 2 y prueba 6. ¿Cómo hacíamos esto? Si recordarán la clase anterior, en una de las clases anteriores vimos cómo seleccionar varios archivos de manera no continua. Teníamos que presionar, si no mal recuerdan, la tecla, seleccionamos el primero y manteniendo la tecla control del teclado, seleccionamos el otro archivo que queríamos eliminar. Tenemos dos archivos seleccionados, nuevamente presionamos la tecla suprimir, nos va a volver a preguntar si queremos eliminar estos archivos o moverlos a la papelera y le vamos a poner que sí. Otra alternativa, en caso de que no encuentren la tecla suprimir en el teclado o quieran hacerlo con el mouse, seleccionando el archivo, vamos botón derecho o secundario del mouse y se nos va a desplegar un menú de opciones. En ese menú de opciones tenemos distintas alternativas y una de esas alternativas o opciones, casi a lo último, es eliminar. Seleccionamos y fíjense que es exactamente la misma acción que hacerla desde el teclado. Acá nuevamente nos pregunta si estamos seguros, le ponemos que sí. Bien, y otra opción, en caso de que quieran, podríamos con el clic sostenido del mouse, seleccionar más de un archivo y nuevamente botón secundario, opción eliminar. Nos va a preguntar, le ponemos que sí. Bien, fíjense que todo lo que fuimos eliminando fue pasando a la papelera. Y acá nosotros tenemos dos opciones. La posibilidad de vaciar la papelera o restaurar todos los elementos que fueron quedando en la papelera. Si yo vacío la papelera, el primer botón o la primera opción que me da la papelera, esto implica que yo voy a hacer un vaciado total de lo que haya en la papelera. O sea, todos mis documentos o todos los archivos que yo tengo contenidos ahí adentro, tanto archivos, carpetas, todo lo que esté adentro de la papelera, se va a borrar definitivamente de la máquina. Y si yo restauro todos los elementos, va a pasar caso contrario. Todos los archivos o carpetas que estén en la papelera se van a restaurar a la ubicación de donde fueron eliminados. Vamos a probar, restaurar todos los elementos. Me va a preguntar si estoy seguro. Le vamos a poner que sí. Y fíjense que desaparecieron de la papelera y volvieron a estar en mi carpeta de donde yo los había eliminado. Vamos a seleccionar esos tres. Y nuevamente vamos a eliminarlos con la tecla de
el teclado, le ponemos que sí, y bueno, vamos a trabajar por archivo. Botón secundario sobre cada uno de los archivos. Si yo tengo la posibilidad de restaurar un archivo, recién restauramos todo lo que había en la papelera. En el eventual caso que ustedes quieran restaurar solo un par de archivos, los podríamos restaurar desde aquí. O si quisiéramos restaurar prueba 4 y 2, nuevamente seleccionamos 4, presionando control sostenido y otro clic en el otro archivo. Botón secundario y podríamos restaurar. Nuevamente vamos a seleccionar y fíjense que desde archivo tenemos la misma posibilidad que con el botón secundario. Los restauramos y fíjense que prueba 2 y 4 volvieron a la carpeta donde estaban. Vamos a volver a eliminar otros archivos, seleccionar, eliminar, ponemos que sí. Bien. ¿Qué pasa si yo selecciono prueba 5 y le pongo simplemente eliminar? Nos va a preguntar y ya ahora fíjense que la pregunta es de forma permanente. ¿Qué quiere decir esto? Es que si yo ahora le pongo la opción que sí, el archivo se elimina de forma permanente de la máquina. Por lo tanto, deja de ocupar un espacio en mi disco rígido. Cabe aclarar que los archivos que nosotros eliminamos de las carpetas pasan a la papelera de reciclaje. Y hasta que no se eliminan de la papelera de reciclaje, siguen ocupando un lugar físico en nuestro disco rígido. O sea, siguen ocupando lugar. Por eso muchas veces es aconsejable que si ustedes están seguros de que los archivos que eliminan no los van a necesitar más, los eliminen también de la papelera. A lo que voy es que muchas veces tenemos fotos, por ejemplo, por dar un ejemplo, que eliminamos porque están repetidas o fotos que ya no nos sirven o podemos eliminar tranquilamente. Estas fotos ocupan, generalmente las imágenes o los videos ocupan más lugar que los documentos de texto. Eliminamos fotos y videos y bueno, estos archivos van a pasar a la papelera. Y a lo que voy es que no se queden tranquilos de que eliminaron esos archivos y ya liberaron espacio en disco. No, si ustedes quieren liberar espacio en disco, elimínenlo de la papelera de reciclaje también. Bien, le vamos a poner que sí. Y fíjense que desapareció de la papelera de reciclaje y tampoco está en la carpeta de inicio, de donde lo eliminamos. Esto quiere decir que se eliminó. Vamos a eliminar. Vamos a eliminar prueba 7 y prueba 1. Nuevamente tecla suprimir, sí. Y le vamos a decir que vacíe la papelera de reciclaje. ¿Está seguro de desear eliminar los 4 de forma permanente? Le ponemos que sí. Y fíjense que desaparecieron. Bien. Vamos a eliminar nuevamente prueba 2. Y fíjense que está en papelera. Y si yo voy con el botón secundario al icono que estaba en el escritorio, también hay un vaciar papelera de reciclaje. Esa opción hace exactamente la misma acción que el botón de adentro de la papelera. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría eventualmente vaciar mi papelera sin necesidad de entrar adentro de ella. Simplemente basta con hacer un clic secundario sobre el mouse, sobre el icono de la papelera, y elegir la opción vaciar papelera de reciclaje. Seleccionamos, nuevamente nos va a preguntar si deseamos eliminar los archivos de forma permanente y le ponemos que sí. Bueno, vamos a abrir la papelera nuevamente como para que se siga viendo. Todos los cambios que se van realizando, algunos pasan y otros no. Bien, y por último, hay una opción que está muy buena, pero que tienen que tener mucho cuidado a la hora de usarla. Esa opción es la posibilidad de yo seleccionar una carpeta, en este caso, presionar Shift, la tecla que está abajo de la tecla Enter, y teniendo presionada la tecla Shift, también presiono la tecla Suprimir. Esa combinación de teclas Shift más Suprimir me da la posibilidad de eliminar de forma permanente esa carpeta. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a pasar por la papelera de reciclaje. Simplemente se elimina de forma permanente.
Vieron que nosotros recién eliminábamos un archivo, íbamos a la papelera y lo vaciábamos, lo eliminábamos desde ahí. Bueno, con Shift más suprimir, ustedes tienen la posibilidad de saltear el paso de la papelera y eliminarlo de forma permanente. Fíjense que si yo le pongo que sí, la papelera está vacía, esto está en la carpeta de origen de nuestra carpeta donde tenemos todos los documentos. Le ponemos que sí, y fíjense que se eliminó de acá y no pasó a la papelera. Lo eliminamos definitivamente o permanentemente del equipo. ¿Por qué digo que tengan cuidado? Porque si ustedes se acostumbran a usar Shift suprimir y si por error eliminan un archivo que en realidad necesitaban, en la papelera no va a estar y por ende lo van a perder. Si bien existen programitas que recuperan información de los discos rígidos y que mucha gente, muchos técnicos en computación los usan para recuperar información perdida o borrada erróneamente de la máquina, lo cierto es que muchas veces esos programas no funcionan de manera correcta o te recuperan los archivos si los archivos no están 100% íntegros o tienen alguna falla o el contenido es un tanto corrupto o tienen algún problema. En la mejor de las suertes recuperarían el archivo 100% íntegro como lo eliminan ustedes, o sea, 100% correcto antes de ser eliminado. Pero bueno, existe una probabilidad de que esos archivos, si se recuperan, en caso de recuperarse, a veces puede ser que no estén del todo bien. Así que nada, si usan el tema de Shift más suprimir, tengan ese cuidado. Y lo mismo si van a vaciar la papelera. Esténse seguros de que todos los archivos que no están en la papelera eh, no les sirven o no van a hacer uso de ellos. Otra cosa que les quería comentar o aclarar es que se acostumbren a usar la papelera como lugar donde va todo lo que ustedes ya no necesitan o van a eliminar en breve. Así pasen días, semanas o meses, pero en algún momento eso se va a eliminar. ¿A qué voy con esto? Es que no usen la papelera como un simple lugar de guardar cosas. O sea, la papelera es un lugar donde van todos los archivos que no se necesitan, que no vamos a hacer uso y que probablemente se puedan borrar. Eh, y que nosotros estamos seguros que el día de mañana podemos borrarlos o que podemos borrarlo de acá a un ratito. Pero acostúmbrense a eso, a que las papeleras es un lugar donde están los archivos que se han borrado. Y si se borraron es porque ustedes no lo necesitan o porque no iban a hacer más uso de los mismos. Eh, bien, y la otra también, traten de no dejar todo en papelera, simplemente si el día de mañana quieren hacer una limpieza de la máquina como para liberar lugar, como bien les mencioné hace un rato, todo archivo que está en la papelera sigue ocupando un lugar y por tanto debería ser eliminado. Bien, bueno, eso relativo a papelera. Nuevamente les pido que si tienen alguna duda o algo que no haya quedado del todo claro, me lo hagan saber por alguno de los medios que tenemos contacto. Bueno, la papelera la vamos a cerrar, vamos a volver el icono donde estaba. Y ahora vamos a hablar un poco del famoso menú accesorios de Windows. ¿Qué es el famoso menú accesorios de Windows? Hay programitas que cuando nosotros instalamos Windows o cuando empezamos a usar Windows vienen preinstalados en Windows. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo instalo Windows, no sé si alguna vez habrás instalado Windows, pero bueno, cuando se instala Windows, hay ciertas cosas que Windows ya trae por defecto o los trae como para que ustedes puedan usar la máquina. Bien, para encontrar estos programas vamos a ir a Inicio, todos los programas, y fíjense que hay una carpeta acá, arriba del todo por lo general, accesorios.
Bueno, accesorios tiene lo que recién mencionábamos. Tiene programas preinstalados de Windows que nos van a servir para hacer distintos tipos de cosas. Bien, tenemos el bloc de notas, la calculadora, el explorador de Windows, que bueno, eso ya lo hemos visto en clases anteriores, Paint y WordPad. Bien, vamos a entrar a bloc de notas. Bien, bloc de notas. Bloc de notas. El bloc de notas es un editor de texto muy básico, que no soporta demasiados formatos de texto. Fíjense que bienvenidos al curso de informática básica, le vamos a poner. Bien. Fíjense que decíamos que no soporta determinados formatos. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, fíjense que en el formato, nosotros la posibilidad de cambiar la fuente, solo podríamos escribir la fuente, o sea, seleccionar la fuente, el tipo de letra. No sé si se ve. El estilo de fuente, normal, le vamos a poner, y bueno, y un tamaño. Qué sé yo, lo vamos a dejar en 18. Le vamos a poner aceptar. La fuente cambió y demás, pero no mucho más que eso. Nos da la posibilidad de cortar, copiar, eliminar, de buscar y demás, pero es muy básico. Es muy útil cuando queremos apuntar algo, ya que es más ágil que abrir un procesador de texto más potente. Vamos a guardar este archivo, guardar como, vamos a guardar prueba bloc de notas en la carpeta nuestra. Fíjense que ahí se creó, vamos a cerrarlo. Y fíjense con qué rapidez yo abro bloc de notas. Es muy simple, o sea, a lo que voy es que es un procesador de texto muy... Es un editor de texto muy básico, pero nos serviría o nos sacaría de apuro en caso de que nosotros querramos realizar notas básicas o recordatorios o cosas muy simples, por el hecho de que abre prácticamente el tiempo de demora al abrir el archivo es mínimo. No obstante, así con un archivo de Word, un procesador de texto un poco más potente. También cabe aclarar que con bloc de notas yo podría abrir casi cualquier tipo de archivo. A lo que voy es que no solo el editor de texto no solo abre lo que es texto, sino eventualmente podría abrir, si yo quisiera, una imagen. Por ejemplo, que yo quisiera abrir esta imagen, la abro con el bloc de notas, y fíjense que abrirme la abrió. Probablemente, o sea, estos caracteres que componen la imagen sean inentendibles, son cosas que nosotros no comprendemos, pero bueno, la imagen yo la podría abrir con el bloc de notas. Fíjense que acá arriba dice foto 006 JPG, que es la misma que abrí recién. Así que el bloc de nota, bueno, es un editor de texto muy básico. Y bueno, las opciones, como mencionábamos recién, también son opciones básicas. Bueno, y el guardado del archivo siempre son extensiones .txt. Bien, vamos a cerrarlo. Otro programita también muy usado, probablemente ya lo han visto ustedes, es la calculadora. La calculadora es una aplicación con la que realizar operaciones matemáticas y se usa de la misma forma que usaríamos una calculadora normal o la famosa calculadora física, la que tenemos en la mano, pudiendo hacerlo pulsando los botones con el cursor o directamente con el teclado y escribiendo los números y signos aritméticos pertinentes.
Si ustedes tienen un teclado, si tienen el teclado de la PC de escritorio común y corriente, bueno, tienen teclado numérico y sus símbolos. En caso de tener máquinas de portátiles como notebook, netbook, quizás los números o los signos los tengan que hacer con combinaciones de teclas, pero bueno, la cuestión es que el uso es exactamente igual que una calculadora normal. Cosas a mencionar, que tenemos la posibilidad de tener una calculadora estándar, que es la que está seleccionada, o la famosa calculadora científica. Hay dos opciones más, como la de programador y estadística, que si nosotros la vemos cambia, tiene otras menús, pero bueno, las más usadas son o la científica o la estándar. Eso queda a criterio de cada uno, del uso que le dé. Bueno, eso es lo relativo a calculadora. Bien. Otra aplicación que está en accesorios es el famoso Paint. Quizás muchos de ustedes ya lo han usado, pero bueno, es bueno saber que existe. Así como el bloc de notas es un sencillo editor de texto, este es un sencillo editor de imágenes. Es una aplicación muy útil para realizar dibujos o retoques sencillos. ¿Por qué digo sencillos? Porque no se imagine que van a ser producciones como las que pueden llegar a hacer en Photoshop o GIMP o algún otro programa de diseño gráfico avanzado. Ustedes acá pueden realizar cosas muy sencillas. Recomendación, si tienen niños, pónganlos a dibujar acá adentro que se van a entretener un montón. Bueno, esto básicamente, fíjense que yo podría seleccionar el lápiz acá arriba. Podríamos poner hola. Ahí. Y bueno, después acá tengo la posibilidad de hacer símbolos, de decirle que tengo un relleno, ponerle la línea y el segundo color que funciona como relleno, verlo, cuadros de diálogos. Tengo la posibilidad, eso es una goma, de borrar. Borrar ahí. La posibilidad de pintar todo el fondo. Vamos a poner un fondo verde. Ahí está. Hay que seleccionar. Recuerden seleccionar el primer color. Ahí un fondo verde. La posibilidad de girar a la izquierda la imagen. Fíjense que se giró. Posibilidad de a la derecha, que estábamos recién. Posibilidad de agrandar la imagen. De achicarla. De estos cuadraditos blancos que hay. De cambiar el tamaño. Por ejemplo, quisiéramos achicarlo al 25%. Y ahí nos achica. Acá las opciones de deshacer. Vamos a poner formas. Siempre acuérdense de cambiar el color, si no, no se va a ver. Eso por un lado. O eventualmente podríamos también abrir una imagen. Vamos a agarrar cualquiera. Esta que vimos hoy, foto 06. Acá nos va a preguntar si queremos, qué queremos hacer con la imagen que no guardamos recién. Le vamos a poner que no la guarde. Y por ejemplo, nosotros podríamos seleccionar la imagen esta. Y qué sé yo, vamos a seleccionar el pincel. Sé que acá tenemos distintos tipos de puntas. Y vamos a decirle, vamos a hacer así. No sé si va a funcionar. Bien. Ahí. Después vamos a bueno, colorear todo. Vamos a ahí. Vamos a hacerle las líneas ahí para que unan, para que no se pase la pintura para el otro lado. A ver si ahora no funciona. Bien. Bueno, ahí. A ustedes probablemente les salga más bonito. Pero bueno, ahí podríamos hacer. Seleccionamos el celeste. Seleccionamos ahí el cielo. Podríamos hacer un circulito.
este en blanco, recuerden de seleccionar, este también rojo, y después hacerle unas líneas, como si fuera el sol. ¿A qué me refiero con esto? Es que ustedes podrían, a partir de una imagen, retocarla a su gusto. Es un ejemplo muy burdo, pero bueno, es simplemente como para que vean que ustedes podrían retocar esa imagen. Y bueno, finalmente la guardan como, vamos a guardar como JPG, y vamos a guardarla como foto de prueba. Pongo que sí ahí. Y fíjense que acá tenemos la foto de prueba. Bien, eso en cuanto a Paint. Y por último, vamos a ver en accesorios, inicio accesorios, WordPad. WordPad es otro editor de texto, pero a diferencia del bloc de notas, sí soporta el texto con formato. Bienvenidos al curso de gramática básica. ¿Qué quiero decir con esto? Es que yo podría este título darle formato, centrarlo, con el tema de la letra lo habíamos visto, centrarlo, volver a la derecha, seguir escribiendo. Los alumnos del curso se llaman, Mirna, Belkis, Valeria, Celeste, Rosana, Matías, Carlos, José, Dayan, Fernando. Me falta 3, 6, 9, 11, creo que estamos todos. Y Miriam. Y Miriam. Bien. Entonces nosotros podríamos decir que esto esté en el medio, que tenga un color de fondo, qué sé yo, violeta. Bueno, pues mira, celestito quedó lindo. Vamos a poner celestito. Y que la letra sea color blanco. Ahí está. Entonces esto es a lo que decimos que es un editor de texto, pero un poco más avanzado que el bloc de notas. Acá ya nos permitiría ingresar texto y a ese texto darle un formato en donde nosotros podríamos trabajar. Lo mismo que nos permite insertar imágenes. Vamos a la carpeta nuestra. Vamos a agregar la foto que hicimos recién. Nuevamente el medio. Entonces nosotros acá tendríamos esa posibilidad de hacer un texto, mal o bien, pero podríamos agregarle formato, sin necesidad de un procesador de texto un poco más avanzado. Siempre de forma básica. Nuevamente vamos al menú, guardamos. Nos va a preguntar qué tipo de texto. Le vamos a poner RTF. Vamos a poner prueba en WordPad. Le guardamos y fíjense que se creó el archivo de WordPad. Bien. Lo cerramos. Y bien, eso es todo por hoy. Vimos las opciones de búsquedas que habían quedado pendientes. Vimos papelera y bueno, vimos un poco de estos programitas que les pueden llegar a servir para sacarlos de algún apuro
y están contenidos en el menú accesorio. Nuevamente les pido que si tienen alguna duda de todo lo que han visto, o fui muy rápido o hay algo que no se entendió, háganmelo saber, así lo vemos. Bueno, gente, hasta la próxima clase, hasta el próximo video. Que estén bien. Nos vemos. Chau.